Quizás usted diga, no me está alcanzando el dinerito, ¿por qué será que llego al fin de mes y la plata no me rinde? Hay algunos consejos que usted puede seguir para que la platita le alcance y viva tranquilamente. Está con nosotros Juan Carlos Garreta, él es asesor financiero y nos va a dar todas las recomendaciones que necesitamos. También estamos en el Facebook Live para que ustedes vayan de una vez pensando cuáles son esas preguntitas que tienen por ahí en su mente. Lo primero es que muchas personas no saben por qué se les va tanta plata, pero el salario no les alcanza. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo le va? ¿Por qué será que a muchas personas no les está alcanzando el dinero? Buenos días, Marcris, gracias por la invitación, gracias también por recibirme en sus hogares para poder compartirles un poquito de mi experiencia y lo que he venido aprendiendo. Mira, este tema de los gastos es bastante complejo en una sociedad que siempre nos está diciendo gaste, 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 gaste y te presenta un montón de cosas para todos los gustos, ¿verdad? Entonces, una de las principales cosas que yo he aprendido, más que una técnica de control de gastos, es que uno tiene que conocer cuáles son esas cosas que te guían a gastar. Por ejemplo, un gasto es un resultado. El resultado es una consecuencia de una acción que usted toma. Las acciones se basan en tus comportamientos y tus comportamientos se basan en tus creencias y tus valores. Entonces, hay que entender cuáles son tus creencias y valores para irte a todo eso, ¿verdad? ¿Por qué gastan más? Te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 4 hijos, entonces uno tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? Más allá de un presupuesto, ¿qué es lo que me lleva a gastar más? Yo voy al supermercado solo, con una lista de lo que tengo que comprar y gasto cierta cantidad. Pero con esa misma lista voy con mis hijos, sobre todo con los 2 menores, y mágicamente el carro se me va llenando y se me va llenando. Entonces, cuando llego a pagar, es un montón de plata, ¿no? Entonces, gana el corazón. Exacto. Ahora, ¿cómo nos adaptamos y cómo adaptamos principalmente nuestro salario a los gastos que tenemos? Mira, eso es una cuestión de un balance. Y te voy a decir algo que es curioso. Yo tengo una colega que precisamente ella asesoría para lo que es curar deuda a altos ejecutivos. O sea, son altos ejecutivos que tienen salarios muy altos y no les alcanza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es? Porque su nivel de vida lo suben más allá de lo que pueden. Entonces, lo principal acá es tener un nivel de vida que sea un poco por debajo de tus ingresos. ¿Qué tan bajo? También depende de lo que quieras lograr hacia adelante, ¿verdad? Porque lo que uno sacrifica hoy es para un bienestar futuro. Claro. Pero también, si solo pensás en el futuro, puedes limitarte mucho en el día de hoy. Es un balance. Algunas Exacto. personas les pagan por semana, a otras por quincena, a otras por mes. ¿Cómo influye esto en la capacidad que tengamos para poder administrar correctamente nuestras finanzas? Bueno, vos dijiste, administrar. Si a vos te pagaran por año, ¿verdad? Para tal vez poner un poquito más, ¿verdad? Más dramático. Más dramático, ¿verdad? O sea, a mí me llega esa cantidad por año con todo ese montón de publicidad de gasto y toda la parte emocional, yo probablemente ya por ahí de marzo ya se me acabó. Pero entonces, una de las ventajas que tiene cuando uno recibe un pago semanal es que le es más sencillo, ¿verdad? Gestionarse, porque lo tiene más frecuentemente, sabe que usted todos los viernes entra el dinero y más o menos ya sabe en qué gastarlo, ¿verdad? Entonces, es un poquito más de sencillez a la hora de organizarte, presupuestarte. Nos hablan de una regla 70-30. ¿Qué significa esto y cómo lo aplicamos a nuestra realidad? Sí, vea, ese 70-30 para mí es una referencia y está bien leerla, pero no tenés que llegar y decir, me voy a ajustar. El 70-30 un poco lo que habla es que vos deberías de aprender a vivir, o sea, que tus gastos sean un 70% de tus ingresos para que el otro 30% vos lo puedes dedicar a pago de deuda y eventualmente a lo que es crecimiento e inversión. Pero si de repente tenés un salario muy alto, ¿verdad? Y un gasto muy bajo, ese 70-30 no te sirve, porque tenés un costo de oportunidad de algo que puedes ahorrar más, o viceversa. Entonces, es una referencia, pero uno se ajusta en cada caso. ¿Cuál debería ser el gasto adecuado en entretenimiento y todas esas cosas que nos gustan, nos hacen felices, pero que no queremos también arriesgar nuestro futuro? ¿Cuál debería ser el balance? Sí, bueno, entretenimiento y hablábamos también de algunas cositas como zapatos, cremas. Pero bueno, el tema con estos gastos es que son gastos discrecionales y que eventualmente son los primeros que uno debería cortar si estás en una situación ahí de demanda, ¿verdad? O que lo que quieras hacer. Sí. Pero bueno, no existe una regla, ¿verdad? Hay gente que dice 5% de tus ingresos para lo que es la parte de entretenimiento y esas cosas, pero de repente puedes más, de repente puede haber una época en que
tenés que tenerlo en cero, ¿verdad? Ese gasto. Yo tuve una época difícil, ¿verdad? Por un compromiso que adquirí, que tuve que tener 2 trabajos y tenía que dedicar cero a eso. Lo tuve ahí por 2 años, pero ya después me permitió otras cosas. Entonces, es una cuestión de entender mi condición actual, cuáles son mis objetivos y cómo hago ese balance. Don Juan Carlos, usted nos hablaba de los hijos, porque hay personas que tienen los hijos y por lo tanto tienen, por supuesto, más gastos. Quizás ganan el mismo salario que el compañero de trabajo, pero el que está soltero gasta menos. Cuando vemos a aquel soltero con el carro nuevo, con la casa nueva, vienen las deudas para poder estar en una misma posición, al menos a la vista de la gente. ¿Cómo podemos controlarnos emocionalmente para poder ver nuestra realidad y actuar de acorde a ella? Bueno, tal vez te voy a corregir una cosa que dijiste. No necesariamente el soltero gasta menos. Puede que gaste más. Por eso, el soltero tiene un compromiso menor, ¿verdad? Con una persona con hijos. Pero yo te puedo decir, a mí siempre me decían mis compañeros de trabajo con tal vez un estatus similar, incluso jefes que yo sabía que ganaban más, que por qué yo con 4 hijos, que cómo hacía, y siempre la preocupación es económica, ¿verdad? Mi abuelita decía que cada hijo venía con un bollito de pan debajo del brazo. Y no. No, sí. ¿Sí? El reto no es económico. ¿Por qué? Porque vos te ajustás tu nivel de vida de acuerdo a tus ingresos, ¿verdad? Entonces ahí lo vas acomodando. El reto con los hijos yo siento que es más una cuestión de tiempo, dedicación y otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Una sociedad que es compleja. Pero la parte económica vos te organizás y vos lo lográs, ¿verdad? ¿Cómo influyen los pequeños gastos diariamente para que nos rinda el dinero? Bueno, eso te voy a dar un ejemplito, ¿verdad? Que ahora te lo comentaba. Vean, asumamos una taza de café que vale 800 colones, ¿ok? Que yo me la tome todos los días, 5 días a la semana, ¿verdad? Esos son 16.800 colones al mes. Si yo eso lo pusiera en una inversión generando un 10% mensual, en una cuestión de 30 años, esos son 39 millones. Y si el porcentaje mejora a un 12%, esos son 60 millones. Don Juan ¿verdad? Carlos, usted sabe que ya no me gusta tanto el café. Sí, bueno, eso es lo que uno, bueno, si sacrifica las cremas eso es más grande, pero no es el tema, es hacer ese balance, ¿verdad? Y si esa taza de café es más cara, ¿verdad? Digamos, unos 1.300, unos 3.000 colones. 3.000 colones. Digamos, podría llegar incluso en 30 años a 222 millones. El tema con los gastos. Ese dato, una tasa de 3.000, ¿cuánto? 3.000 colones. Una de 3.000 colones. Sí. ¿Cuántos millones podría ser en 30 años? 222 millones, ¿verdad? Me asusta. ¿Cuánto el interés? Ese era un 12%, que también es posible 12%. lograrlo con ciertos instrumentos. Muy bien, ya no me va a tomar, no va a comprar más ese café. Voy a hacerlo en la casa tranquilamente o un tecito tal vez. Sí. ¿Cómo hago para poder invertir ese dinero y que se convierta en esa cantidad en esos 200 millones en 30 años? Cuando yo soy una señora y esté tranquila. Sí, bueno, en el mercado hay muchos instrumentos, no me voy a referir en específicos, ¿verdad? Para no entrar aquí en cuestiones de compromisos, pero sí hay muchos instrumentos que vos puedes invertir en renta fija, renta variable, que puedes invertir colones, dólares, diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí hay tal vez sí es bueno acercarse a algún asesor, ¿verdad? Que te ayude a ver cuál es la forma más adecuada de hacerlo, ¿verdad? Bueno, Sandra nos está preguntando en el Facebook Live, ¿cómo hago para que me rinda el dinero? Sí, vea, lo primero que uno tiene que hacer es sacar esa fotografía, hacer esa lista de cositas en las que estoy gastando. Ahora, si eso me suma más de lo que estoy ganando, de poco a poco se va a ir vaciando el tanque, ¿verdad? O sea, es como si usted tiene un balde de agua, donde le echa agua y tiene un huequito, pero si en ese huequito sale más de lo que está ingresando, poco a poco se le va vaciando, ¿verdad? Y eso típicamente es deuda, y en cuestión de consumo la deuda es muy cara. Entonces hay que entender qué es lo que está saliendo y qué es lo que está entrando, y hacer un balance entre esas dos cosas, ¿verdad? Muchas veces, que es lo más doloroso, es que tenemos que tomar decisiones que nos duelen, ¿verdad? Pero hay que hacerlas. Hay ocasiones en las que no sabemos literalmente cómo se fue el dinero porque nos hacen una rebaja automática, quizás de streaming, por ejemplo, o a veces utilizamos plataformas para transportarnos y cuando nos damos cuenta nos cobraron un poquito más y uno dice, ¿en qué se me iría la plata? ¿Cómo fue que esto llegó a pasar? ¿Cómo podemos hacer para controlar esos gastos que ni siquiera los vemos irse? Sí, yo creo que mucho depende de tu condición y tu necesidad. Yo conozco una persona que es un ejecutivo
que él lleva un control todos los días de lo que gastó y entre eso incluye el peaje, ¿verdad? Entonces él simplemente lo va documentando, suma todos los días, entonces va llevando un control de lo que va pasando, ¿verdad? Él sabe cuánto debería gastar al día, cuánto debería gastar en una semana, cuánto debería gastar el mes y entonces hace ese balance, ¿verdad? ¿Cómo influyen las deudas en los gastos? ¿Cómo es que metemos las deudas dentro de este cuadro que vamos a hacer diariamente de los gastos que tenemos? Sí, vea, las deudas es un gasto adicional que vos tenés que considerar y poner dentro de tu presupuesto, ¿verdad? Entonces, y el tema de las deudas, más que estar dentro del presupuesto, creo que la clave está cuando vas a adquirir una deuda, porque ¿cómo te venden a vos las deudas? Tenés que pagar 2.000 colones por semana, parece nada, pero ese es un montón de plata cuando vas sumando. Claro, ya se nos dijo lo del café. Lo del café, de 800 por ejemplo. colones, ¿cuánto era? ¿A 30 años? Eran 60 millones. Imagínense, 60 millones. Pero bueno, ¿qué es el tema con la cuestión de las deudas? ¿Verdad? Que entonces adquirimos pero esa deuda me limita la capacidad de pago de otra eventual deuda que después adquiero y otra. Entonces voy sumando y entonces ya las deudas es más de ese 40%, 30% y entonces me limita lo que tengo para gastar otras cosas. Entonces es una cuestión de balance y de conocerse. Queremos ahorrar, pero no sabemos por dónde empezar, porque ni siquiera está alcanzando el dinero para las cosas más básicas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para organizarnos y tener este ahorro? Sí, bueno, lo primero es un poco lo que hemos hablado, la parte de gasto, ¿verdad? De hecho, hay una cuestión muy interesante, hay un libro que se llama Kakebo, ¿verdad? Ese es un libro que es una metodología japonesa que precisamente nació de las amas de casa y básicamente se basa en llevar ese control día a día de lo que voy gastando y poco a poco ir destinando algo al ahorro. La cuestión del ahorro, para que sea efectivo, tenés que tener un compromiso, ¿verdad? Entonces, así como la cuestión de las suscripciones, que al final de cuentas suma mucho dinero, ¿verdad? Y entonces uno no se da cuenta, entonces hay que ir cortándolas. Pero igual con el ahorro, si vos comprometés un monto, ojalá en un plan que te lo rebaje automáticamente. Cuando te das cuenta, bueno, primero lo haces todos los meses y cuando te das cuenta ya tenés un monto que empieza a ser importante con el tiempo. ¿Cómo hacemos para no meterle mano al ahorro? Porque a veces la vemos fea y decimos, bueno, ahí tengo una platita guardada. ¿Cómo hacemos para no meterle mano? Bueno, esa es la parte donde hay que conocernos y es el compromiso que nosotros tengamos con nosotros mismos y con los objetivos de ese ahorro. Ahora se habla mucho de que devuelvan el ROP, ¿verdad? Para ayudarle a la gente a pagar las deudas. El ROP tiene un objetivo, que es un objetivo para soportar la pensión. Si usted lo devuelve y paga deudas, ok, está resolviendo algo hoy, pero para un problema futuro, ¿verdad? Entonces, ese balance es lo que uno tiene que hacer y el compromiso que vos tengas con tus ahorros, pero es una tentación. O sea, cuando usted ya acumuló un poquito, lo primero que hace es ve a ver en qué lo gasta. Muchos de mis clientes me dicen, no voy a liquidar eso, no me diga cuánto tengo, déjenmelo ahí adentro. ¿Por qué? Porque si ellos saben cuánto es, lo gastan, ¿verdad? Y lo tienen para objetivos digamos, de más hacia adelante. Doña Ana nos está viendo, nos manda su saludo. Doña Ana, muchas gracias por vernos, de verdad que sí, con mucho cariño. Este programa es para todos ustedes. Y don Luis nos está recalcando precisamente que hay que ser disciplinados en nuestros gastos y tomar en consideración siempre los gastos en primer lugar, luz, vivienda, efectivamente, agua, teléfono. Sí, así hay que hacer, pero ¿cómo hacemos para priorizarlo y que nos alcance realmente? Bueno, gracias a Luis y Ana por el aporte. Ya hablaron ustedes de disciplina, pero los gastos hay que clasificarlos. Hay gastos que vos no los podés tocar, ¿verdad? Definitivamente. Hay gastos que tal vez los podés ajustar, ¿verdad? Y hay gastos que los podés cortar, ¿verdad? Entonces, si vos clasificás en esos tres tipos de gastos, ¿verdad? Y hacer la lista, ya sabes por dónde podés empezar, ¿verdad? Los discrecionales son los que creo que son más fáciles, los que menos duelen, ¿verdad? No voy a un restaurante, qué sé yo, 4 veces al mes, voy solo 2, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones. Hay otros que sí son un poquito más dolorosos, ¿verdad? Bueno, tenés que hacer acciones para apagar luces, para ahorrar electricidad, etcétera. De repente, si puedes tener un alquiler en una casa con un cierto precio y tenés que cambiarte a una con un costo menor, ¿verdad? O eventualmente hasta pasar chicos de escuela. O sea, hay cosas que son dolorosas, pero que en algunos momentos son necesarias para poder
salir adelante ante una situación. Don Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir todo su conocimiento, muy amable. Estamos para servirle, gracias por la invitación y gracias a ustedes por permitirme ingresar a sus hogares. Gracias.